Gracias Magda por dejarme el espacio. Eh, lo que yo les voy a contar es un poco un par de trabajos que hemos hecho en nuestro estudio. Nosotros conformamos un estudio muy pequeño que se llama Mira, eh, y que de acuerdo a los proyectos o a los diferentes trabajos que se nos presentan, bueno, hacemos algunas asociaciones con otros profesionales para poder encarar estos trabajos. Traje dos proyectos que los voy a contar rápidamente, sobre todo porque son dos modos diferentes de abordar un encargo profesional y un concurso, es decir, como dos modos de gestionarse trabajo para el estudio y que uno surge de un encargo de un grupo de clientes y otro de un concurso internacional en el que participamos. El primero de ellos es un conjunto de 6 casas en Villa Carlos Paz. Es un anteproyecto. Lo desarrollamos con Sebastián Caballero, Rocío Conci y bueno, yo dentro del estudio. Y el segundo que les voy a mostrar es un concurso internacional que se llama Vivienda y Ciudad Intensificada, un concurso internacional que se hizo en Montevideo, en Uruguay, que estaba organizado por el Ministerio de Vivienda y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Uruguay, y que lo hicimos con Jessica Grotter, que está acá conectada, profe de Arquitectura 3 de la facultad, con Sebastián Caballero y con Paula Aymar. Y en este concurso tuvimos la suerte de obtener un premio, uno de los reconocimientos, entonces bueno, tiene como además el plus de haber tenido ese reconocimiento internacional. El primero, que es este conjunto de 6 casas en Carlos Paz, como les decía, surge de un encargo profesional del tipo inmobiliario, o sea, es un grupo de inversores inmobiliarios que consiguen un lote en una zona muy linda de Carlos Paz, con muy buena vista, en un barrio residencial de tipologías de viviendas unifamiliares en su mayoría y de lotes muy grandes, con proximidad al río y a uno de los balnearios más característicos de Carlos Paz. Y en ambos casos planteamos como 3 preguntas que de alguna manera fueron como lo que siempre estuvimos como debatiendo o dándole vueltas a medida que desarrollábamos los proyectos. Hay una cosa que no dije, que, bueno, dentro de este ciclo que se armó en la 2D, se llama conjuntos proyectados, porque si bien los proyectamos y nuestro mayor deseo sería que se construyan, por ahora siguen en el plano del proyecto y no han pasado como a concretarse físicamente como obra, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso del encargo profesional inmobiliario nos preguntábamos cuál era la mejor estrategia para ocupar el lote y favorecer a todas las unidades y por ende también al conjunto de viviendas, son 6 unidades de vivienda. También nos interesaba, por estar en Carlos Paz y por estar en una situación paisajística muy potente, cómo poder incorporar esta noción del paisaje natural como parte del proyecto de arquitectura, y también cómo articular una tipología de vivienda que sea genérica y que fundamentalmente se utilice para la venta. Porque, como les decía, es un proyecto de inversión inmobiliaria, o sea, no son viviendas que estos clientes las querían para ellos ni para nadie de su familia, sino que justamente eran para vender o que a futuro se podían alquilar como viviendas transitorias para alguien que vaya de vacaciones a Carlos Paz. El lote en el cual trabajamos es este baldío que está acá, que al fondo tenía una construcción muy malas condiciones, que por lo tanto es una construcción que iba a desaparecer, un lote que tenía un frente de 25 metros de 30 metros de ancho, perdón, y un buen fondo de aproximadamente unos 70 metros. Y con una pendiente hacia el fondo del lote bastante pronunciada,
que se iba dando como en una serie de terrazas, y sobre todo la principal caída de esa pendiente se daba hacia la medianera con el vecino, dándose una situación de que el vecino, el plano del patio del vecino estaba 2 metros más abajo que la situación de nuestro lote. Este es el estado actual del lote, o sea, una foto que sacamos en un relevamiento, y de alguna manera el encargo era muy claro, era sacar la mayor rentabilidad posible, sacar 6 unidades de vivienda, que era lo que nos permitía por normativa y por código, pero también pensando en que podían ser viviendas permanentes o viviendas transitorias, incluir de alguna manera un espacio común o un espacio de conjunto, tanto exterior como interior, y que obviamente, bueno, tenga la condición de poder privilegiar esas vistas hacia el paisaje. Entonces, lo que apareció como idea fue apoyarnos en esta disposición del lote de terrazas y configurar en el sentido longitudinal del lote una tira compacta con 6 viviendas apareadas, con 6 viviendas pegadas, perdón, cada una con su ingreso independiente, con su lugar para poder guardar el vehículo, y hacia el fondo trabajar un espacio de conjunto, es decir, cuando digo hacia el fondo me refiero hacia acá, que en planta baja funcione como un Zoom, un espacio colectivo, un lugar de reunión, con un patio, pileta, y por encima de ese Zoom una pequeña terraza como para duplicar el espacio de reuniones y poder sobre todo tener esas vistas que era lo más interesante y lo que había que favorecer en el lote. Las viviendas son muy pequeñas, están muy ajustadas, justamente, insisto, con esta idea del encargo de poder sacar la mayor rentabilidad posible, privilegiando que sean viviendas bueno, dignas en cuanto a su métrica y en cuanto a su espacialidad, posibilitantes de la vida de una unidad de convivencia o de una familia. Esta es la imagen como resultante en cuanto al render de conversión, y bueno, y para poder llegar a esto, que es como el producto que a los inmobiliarios les interesaba para poder comercializarlo, nosotros fuimos recorriendo una serie de instancias previas en cómo explorar la situación de la tipología en relación al conjunto y cómo garantizar de alguna manera que todas las tipologías tengan espacios propios, interiores, exteriores e intermedios, y una conexión equivalente con el espacio del conjunto. Entonces lo que se configura es, de una manera, un ingreso principal, que es peatonal y es de un tránsito calmado para que algunos de los departamentos pudieran guardar sus autos, y hacia el fondo recuperar esa situación de patio y la terraza que les comentaba antes, ¿sí? Siendo que todas las tipologías de esta forma se orientan en el sentido norte-sur. Entonces, este conjunto queda conformado de esta manera. Acá están las 6 tipologías, el frente de la calle, hacia adelante había una exigencia municipal de un retiro que debería ser verde. Entonces justamente eso se aprovecha como el primer espacio del conjunto, un espacio principalmente verde, pero que se lo pensaba como un lugar de reunión o de juego, pensando que también podían ser viviendas en las que podría haber muchos niños. El ingreso que les comentaba antes, que articula la movilidad peatonal y vehicular, y hacia llegar al fondo, nuevamente otro lugar de reunión, exterior, interior, y en la terraza, ¿sí? Buscando estas vistas que les comentaba anteriormente. Cada una de las tipologías, bueno, están desarrolladas en 2 niveles, ¿sí? Y con su patio privado. Este es el esquema de la planta, de ese conjunto. Como les decía recién, ingresos a cada una de las tipologías, ya las vamos a ver en desarrollo. Pero siempre tuvimos como la búsqueda o la intencionalidad de trabajar esta conexión, ¿sí? Norte-sur, que nos parecía interesante, entre un espacio exterior propio y un espacio intermedio propio hacia un espacio exterior de conjunto, que era este ingreso común
que de alguna manera articulaba a todas las viviendas y las ponía como frente a una situación de circulación compartida. En planta baja está todo el área social y en planta alta está todo el área de dormitorios, ¿sí? O todo el área más privada. Pensando ahí profundizando un poquito en la tipología, como les decía, son unas viviendas como muy estándar desde el punto de vista de la tipología. Tuvimos como la intencionalidad de concentrar en este núcleo circulación y servicios, tanto a nivel de planta baja como de planta alta, para poder liberar este espacio completo, abierto completamente hacia esta situación de o sea, de cubierto, pero de abierto, o sea, de galería, en donde podía ser el lugar de expansión de algunas actividades del área social, de juego, de guardado de bicicletas, de guardado de algún vehículo, y también una conexión directa hacia un patio, que si bien es un patio que tiene 5 por 3, bueno, tenía la dimensión adecuada o bastante piola para poder tener el lugar del asador, un lugar de espacio verde propio, un lugar de expansión y demás, conectado desde la cocina y desde el área social. Algo que nos estuvimos como preguntando permanentemente y que van a ver que es un recurrente entre los dos proyectos que les voy a mostrar, es cómo ponernos a pensar cómo estas tipologías que son genéricas, ¿sí? Que son tipologías que no sabemos exactamente quién las va a ocupar, podrían admitir modos de vida o modos de habitarlas y de equiparlas y de utilizarlas diversas en su totalidad. Entonces eso es algo que nos estuvimos indagando y encontrándole la flexibilidad máxima al espacio interior para aumentarle las posibilidades de uso a estas viviendas. Bueno, área social en planta baja, como les comentaba, y área privada en planta alta, en donde aparecían 2 dormitorios, uno que da hacia el frente con un balcón, también siempre con esta idea de participar del espacio de conjunto y también de poder captar algo de esas vistas, y un dormitorio más pequeño que se da hacia atrás con un baño, bueno, que también tiene esa ventilación hacia el punto de atrás. Todo lo que ustedes ven con el borde más grueso como muros, está construido en vía húmeda, ¿no es cierto?, como una estructura portante principal, y las divisiones internas, en este caso de placares, vestidor, están en vía seca, justamente apelando a esta idea de la flexibilidad. Es decir, la idea de esto era trabajar un bloque central, que era la que dividía los 2 dormitorios, con el mismo mobiliario del vestidor y del placar, justamente para dar la flexibilidad y que tal vez alguna de estas viviendas podría tener alguna modificación y realizar un lugar de guardado de dormitorios equivalente para ambos lados, ¿sí? Y no darle como una jerarquía principal al dormitorio de adelante y una menor al dormitorio de atrás. Laburando un poco esta idea de la tipología pasante entre el patio y el espacio del conjunto, pero también dándole como su impronta del ingreso independiente, bueno, un poco lo que buscamos como concepto en estas tipologías que son como muy modestas desde el punto de vista espacial, es lograr la mayor versatilidad y flexibilidad, pensando en que los espacios sean lo más amplios y pasantes posibles, y no obstaculizarlos ni con estructura, ni con cerramientos, ni envolventes interiores. Y si esas envolventes existieran, que sean livianas o removibles, por eso aparecía la idea de la tecnología en vía seca. Entonces nos imaginamos, bueno, un poco antes de llegar a esos renders que son más comerciales y que un poco no es lo que más nos interesaba explorar desde el punto de vista del proyecto, bueno, la condición de los espacios interiores que sea un poco esta, trabajar esos estares comedores que en las puntas sean totalmente abiertas y por una cuestión climática que nuestro contexto nos posibilita laburar con grandes aberturas y que el exterior, el espacio intermedio y el interior pueda funcionar como en un continuo espacial, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista tecnológico, trabajar unas losas de hormigón visto que queden expuestas,
Y como les decía, bueno, los muros portantes que organizan esta vivienda. Ahí está el núcleo húmedo de la cocina y este es el muro divisorio entre las viviendas. Y en planta alta, lo que les comentaba, nuevamente aparece como la misma idea, las envolventes laterales son las de vía húmeda, aparece esta losa pura de hormigón visto, y la gran caja esta que contiene guardado, mobiliario y lugar de- de vestidor, trabaja en vía seca, perdón, como un centro de madera, ¿no es cierto? Nos parecía que estaba bueno que el mobiliario sea el que subdividiera estos dos espacios. Entonces, bueno, de alguna manera estas tipologías convencieron a estos comitentes inmobiliarios. Ahora están en el proceso bueno, de encontrar como todos los recursos para poder darle curso al desarrollo del proyecto. Esto, en esta instancia, es un anteproyecto, le falta muchísimo desarrollo en cuanto al legajo ejecutivo y a detalles de obra y a definiciones estructurales y materiales, pero justamente lo que ellos estaban necesitando y por el cual nos convocaron fue este esquema de cómo ocupar ese lote y qué condiciones podían tener las viviendas entre la idea de lo individual y de las viviendas y de los espacios propios de esas viviendas, como así también de los espacios del conjunto. En el otro caso, y este segundo proyecto que les comentaba al principio, que es un concurso de ideas, los condicionantes son como mucho más abiertos, las premisas son mucho más abiertas, no hay una relación directa con el comitente como en el otro caso, y de alguna manera lo que llega como objetivos de este concurso son una serie de, de premisas puestas por parte de los promotores del concurso de intereses en ponerse a pensar o a repensar y a reflexionar cómo debía ser la vivienda para renovar los barrios pericentrales de la ciudad de Montevideo. Ellos detectaban que en los barrios pericentrales de Montevideo había un envejecimiento de la población, una pérdida o una obsolescencia de algunas tipologías de vivienda o tipologías de depósitos y de galpones, y estaba empezando a aparecer la demanda de renovar esas tipologías, de que esas tipologías de galpones o de viviendas de otra época se renueven por una nueva tipología de vivienda que apueste a la densidad. Y lo que ellos invitaban en el marco de que se celebraban años de la Ley Nacional de Vivienda que tiene Uruguay, se celebraban 50 años de la Ley Nacional de Vivienda de Uruguay, a repensar esta idea de las tipologías de la densidad en la ciudad. Y por eso el concurso se llama Vivienda y Ciudad Intensificada. Entonces, acá la renovación está pensada a partir de cada uno de los lotes, pero con la mirada un poco en un zoom más global de pensar cuál es el resultante del proyecto de ciudad o del proyecto de barrio o de manzana a partir de la construcción y la renovación del lote a lote. Pensando también en qué sucede con el espacio y el ambiente interior de las manzanas, hay una premisa que perseguía el concurso y que nosotros la tomamos fuertemente de cómo incorporar espacio verde, espacio absorbente a las manzanas. En el área pericentral de Montevideo hay un FOS promedio del 90-100%, ¿sí? No está legislado que debe haber, o no estaba legislado que debe haber superficie absorbente o superficie vacía, con lo cual todos los espacios verdes que aparecen son muy pequeños y bueno, y en coincidencia con algunas búsquedas ambientales, medioambientales y de incorporar superficie absorbente a la ciudad, aparecía esta premisa de elaborar el ambiente interior de las manzanas. Y por otro lado, nos preguntábamos si era posible intensificar el suelo, el uso del suelo urbano habitacional, asegurando una adecuada calidad ambiental, es decir, cómo sumar densidad de viviendas sin perder condiciones óptimas de habitabilidad y de vivienda y de confort.
Entonces, lo primero que hicimos fue recuperar e indagar cuál era la tipología que había ocupado estos lotes en estos sectores de la ciudad, como en nuestras ciudades, y bueno, fundamentalmente por estas ciudades próximas a los puertos, ha aparecido o se ha proliferado mucho la tipología de la casa chorizo, como una vivienda desarrollada en torno a patios, principalmente individual, pero que en algunos casos, cuando llegaban a convertirse en conventillos para inmigrantes, reproducían de alguna manera la idea de la vivienda colectiva dentro de ese esquema de la vivienda de casa chorizos, y lo que nos parecía interesante era la secuencia de articular llenos con vacíos a través de una circulación, y cómo esa circulación podía conectar desde el espacio público de la vereda la permeabilidad o lograr la profundidad del lote. Es decir, desde la vereda poder tener registro de la profundidad que tiene el lote y por lo tanto la manzana. Entonces, bueno, esta idea de la secuencia de patios y de vacíos es algo que para nosotros fue importante al momento de decidir el partido en el lote, y un poco lo que trabajamos como resultante o como imagen de proyecto era justamente esto, es decir, trabajar una serie de células de viviendas que crecían en altura, que liberaban casi el 50% del lote con espacios abiertos, algunos absorbentes y otros impermeabilizados, pero con la idea de hacer más porosa o más aireada la condición del lote y de la manzana. Y además, pensando en que es vivienda colectiva, incorporar mayores espacios de uso común o colectivo dentro del lote. Entonces, lo que el concurso ofrecía era una manzana en un sector de la ciudad, que es esta. Lo que nosotros hicimos fue estudiar esta manzana, atendiendo como esta primera escala de reflexión más intermedia entre lo urbano y lo arquitectónico, e identificar qué tipologías de lotes encontramos. Encontramos que había lotes de menos de 7 metros y de más de 10 metros, y dentro de esas categorías de lotes, cuáles eran los factibles a que puedan ser renovados. Y eso lo determinábamos en función de que las viviendas que existieran o las construcciones que existieran tuvieran algún grado de obsolescencia funcional, tipológica o constructiva, es decir, que fueran candidatos a que se renueven, que se vendan, que se demuelen y que se construya otra cosa. Pero también nos interesaba que en este esquema de manzana nueva que nos imaginábamos, pudiera darse una convivencia armónica entre diferentes tipos de arquitectura, arquitecturas de diferentes momentos históricos, es decir, que no nos imaginábamos que estas manzanas se renueven completamente, es decir, que es una tabla rasa en donde todos los lotes se renuevan con estas tipologías de vivienda, sino que nos imaginábamos que fuera una renovación más de lote por lote, de algunos lotes solamente, y que en el mientras tanto el modelo de la manzana sea un modelo lo más armónico posible en esa convivencia o en esa heterogeneidad de arquitecturas. Entonces lo que proponíamos en esta escala es que apelar a una manzana mixta, una manzana heterogénea, una manzana esponjada y una manzana densa. Mixta en cuanto a las actividades. Parecía que la manzana contemporánea de una ciudad en sus áreas pericentrales como Montevideo tenía que tener mixtura en cuanto a su uso y a su programa, es decir, no tenían que ser 100% residenciales, sino que tenían que dar la posibilidad de contener otros usos. Heterogénea, como decía recién, en cuanto a su arquitectura, que pudieran convivir construcciones que tal vez son del siglo XIX con construcciones de la contemporaneidad, y que ese conjunto permaneciera armónico, porque si hay algo que tienen estos barrios pericentrales que nos interesaba preservar, era su componente patrimonial o estos objetos arquitectónicos que le dan profundidad en el tiempo al paisaje urbano. Esa esponjada en esto de sumar más superficie verde o más superficie vacía, ¿sí? Producir una ruptura del grano casi completo que tiene la manzana y empezar a incorporar vacíos,
y que sea densa justamente por incorporar más cantidad de población de la que existe hoy. Y en ese sentido, identificando los lotes que eran factibles a que puedan ser renovados, nosotros nos imaginamos una tipología que está como en un intermedio, o que está como media híbrida, entre un conjunto de viviendas agrupadas y una vivienda colectiva. En estos lotes que son muy profundos y que casi que llegan hasta el centro de la manzana, en su mayoría llegan hasta el centro de la manzana, imaginamos configurar una serie de bloques y que cada uno de estos bloques contiene 2 viviendas. Entonces, en lugar de trabajar viviendas que se van desarrollando por plantas apiladas entre sí, nos imaginamos que todas las viviendas tienen una pisada a nivel de planta baja en relación con el espacio colectivo y que luego se desarrollan en altura, ¿sí? Entonces, todas las viviendas tienen en principio 3 niveles de desarrollo: planta baja, primer nivel, segundo nivel y terraza. Distinguiendo en ese conjunto que había unas tipologías diferentes, que eran las tipologías que hacían fachada, las tipologías que hacían el borde entre el espacio público de la calle y el espacio interior del conjunto. Esas tipologías nosotros las denominábamos flexibles, porque acá sí se desarrollaban de manera independiente, cada una por piso, con ese núcleo celeste más oscuro que aparece ahí, pensando que por su posición y por su compromiso de configurar borde con el espacio público de la calle, ahí podían aparecer o tipologías de vivienda tal vez más transitorias o más pequeñas, o tipologías destinadas a oficinas, a lugares de comercio, a lugares de trabajo, justamente, bueno, para actuar como fuelle o como interfaz entre el espacio público y el espacio privado interior. Y luego estos bloques que se iban desarrollando hacia atrás, así como el primero, concentraban en ese núcleo central el sistema de circulaciones verticales, horizontales y de servicios. Lo que nos imaginábamos como resultante de esta manzana era, bueno, justamente lo que les decía, como esta convivencia en algunas arquitecturas que permanecen en el estado en el que están, otras arquitecturas que, si bien permanecen en su mayoría, puedan tener la posibilidad de producir algún tipo de crecimiento o de tener algún tipo de vivienda parasitaria que le permita alguna expansión de algún dormitorio, de algún lugar de trabajo, o duplicar alguna unidad de vivienda pensando en viviendas transitorias, y los lotes que se renuevan completamente, como el que les voy a mostrar ahora como arquitectura. Siempre pensando en que a nivel de planta baja, como decía recién, aparece un uso diferente, que es de alguna manera el que configura la interacción entre el espacio de la calle, de la vereda, con el espacio interior del conjunto. Avanzando un poquito con el desarrollo de este conjunto, este era un lote que tenía 10 metros de frente. Planteamos a nivel de planta baja espacios flexibles de trabajo, de expansión de las áreas sociales o espacios de algún tipo de actividad del núcleo que habite ese interior. En el primer bloque, estas tipologías flexibles de vivienda transitoria o de oficinas, y luego hacia los 4 bloques de atrás, o hacia los 2 bloques con sus 2 tipologías, viviendas que tienen 2 unidades 2 módulos para el área social, 2 módulos para el área privada, y una terraza como un modo de recuperar el espacio exterior de patio privado en cada una de las viviendas. Las tipologías, esto es planta baja, planta de primer nivel, planta del segundo nivel y planta de la terraza, con este ingreso pasante hacia el fondo del patio, hacia el fondo del lote, y los espacios vacíos entre medio de cada uno de los bloques. Hacia el primer nivel, a partir de ese núcleo de circulación, llegar a un área social continua, que tiene cocina, bueno, y la escalera, y la posibilidad de un espacio exterior o interior cubierto en función de la demanda de sus habitantes, ¿sí? Para tener una terraza a nivel del área social o tener un espacio interior más amplio.
Hacia el segundo nivel, tener el área de dormitorios, que podían ser 2 dormitorios o 3, 2 dormitorios con un vacío hacia el área social. Esto permitido gracias a una modulación que coincide entre lo estructural y lo funcional, en donde concentrábamos circulaciones y servicios y liberábamos el resto del espacio a partir de una estructura independiente metálica, nos lo imaginamos. Y hacia el nivel de la terraza, ese núcleo de circulación y de servicio sube, contiene algún tipo de lavadero o de lugares de guardado, y la terraza recupera la totalidad de la superficie de planta como un espacio de expansión, ¿sí? Entonces acá está desarrollada la idea de esta tipología que renovaba el área intermedia de Montevideo como una vivienda que pueda ser mixta desde sus usos, compleja desde su funcionamiento, desde la convivencia que promueve, pensando también en que no sabíamos exactamente quiénes la iban a habitar, entonces tratamos de imaginarnos unidades de convivencia lo más amplias y diversas posibles, pensando en todos los arreglos que pueden existir para habitar una vivienda hoy, y que sean flexibles en cuanto a sus posibilidades de utilización. Siempre con una estrategia muy similar a la del ejemplo anterior, concentrando circulaciones y servicios para liberar el resto del espacio y posibilitar que ese espacio se pueda utilizar o dividir de la manera más conveniente para quienes lo habitan. La resultante espacial que nos parecía interesante mostrar en este concurso y que nos parecía posibilitante y como de un pensamiento contemporáneo en cuanto a cómo debe ser la vivienda y en cómo los modos de habitar son tan amplios como las posibilidades de personas que los habiten, era justamente esto, este espacio continuo, abierto, totalmente abierto hacia esos espacios colectivos de conjunto, hacia esos patios de conjunto, y que pudieran tener posibilidades de ocuparlos totalmente diferentes, integradas, divididas, con lugares de trabajo, con lugares sociales, ¿sí? Que lo puedan habitar personas jóvenes o personas adultas, que pudieran aparecer situaciones de conexión en vertical o de balconeos o de dobles alturas entre las áreas de dormitorios y las áreas sociales. Entonces, siempre como con esta idea de apelar a la versatilidad como una componente de lo que nosotros denominamos lo que es una vivienda abierta, urbana, contemporánea. Entonces, bueno, de alguna manera, estos es como los dos ejemplos que yo les quería compartir. Son dos ejemplos que están a nivel de anteproyecto, que desde el punto de vista del desarrollo les falta como avanzar en cuestiones de documentación para luego poder construirlos, eventualmente si se pudieran construir, pero sí tienen como dos encargos diferentes, dos lógicas constructivas y dos situaciones de implantación diferentes. Uno apuesta a la vía húmeda para configurar estructura y cerramientos, otro apuesta por el contrario a una situación mixta entre núcleos de vía húmeda y el resto de la vivienda con una estructura independiente metálica de montaje, pero que comparten una serie de premisas que tienen que ver con generar las viviendas lo más genéricas posibles y de imaginarnos y de figurarnos todas las posibilidades de convivencia que pueda haber en su interior. Comentarios que quieran hacer, así al final de la charla podemos como establecer un ratito de discusión, de debate. Siempre está bueno cuando uno tiene la posibilidad de escuchar los proyectos contados por sus autoras, autores, esas preguntas mano a mano que da la posibilidad de hacer, a diferencia de cuando uno lo ve en una revista, en la web y demás. Así que vayan anotando eso y al final podemos intercambiar. Magda, todo tuyo. Nos llamamos así, nos nombramos así porque estamos como en una construcción constante, permanente, ¿no? Desde lo profesional, personal, lo económico. Así que, bueno, no solamente la obra en sí física, sino que, bueno, por eso nos autodenominamos así en obras. Somos dos, mi socio, Martín Bernardo, y yo, Magdalena Hidalgo. Llevamos adelante el estudio en el cual nos llega un encargo
Esto, lo que les voy a mostrar es un conjunto de viviendas que nos llega un encargo de un cliente, un comitente, en el cual tiene intenciones, ya que tiene un lote disponible en Güemes, y quería tenerlo como un modo de inversión, una inversión inmobiliaria, que llevaría a cabo la mujer, entonces le generaba ahí el trabajo para ella. Este lote en Güemes, que ahí estábamos ubicados para aquellos que no son de Córdoba, les cuento un poquito, esta es la mancha urbana de Córdoba, este es el sector del barrio en cuestión donde tenía el lote. Un proyecto de inversión, este comitente quería hacer una inversión que tenía a modo de pago una casa en este sector de Güemes, en un sector de Güemes un poco más degradado, que en esta parte más conocido estaría este marco en verde, es el corredor de la Cañada, lo amarillo es la avenida Porredón con la rotonda de la Plaza Sarmiento, que se le llama, y en donde tenía ubicado el lote era en Pardo de Figueroa. Este sector tiene todo ese desnivel hacia la Cañada, y ahí está ubicada la casa. La intención era precisamente hacer un proyecto de inversión con la intención de ver que todo este futuro se renovaría. Estudiando un poco la normativa que hay en Córdoba, esto es el lote que tiene 9,95 por 21,65. En este lote se permitía, si uno desde la mitad de la calle, de la calzada, se permitía una altura en la línea municipal, disculpen, organizo ahí, de 8 metros de altura, pero si uno desde esta línea de la mitad de la calzada se metía 12 metros, podía llegar a una altura de 12 metros habitables. Ahí lo que también comentó Guille, está el FOS, un factor de ocupación del suelo que se permitía en esta zona, era del 70% de ocupación, que es lo que pisa en la planta baja. Y un FOT, que es una ocupación del terreno, que permitían construir 2 veces esa misma superficie del terreno. Esta normativa lo que nos pide el cliente, esta fue la primera alternativa, que era lo que estaba pedido por el cliente, poder dividir el lote en 2 y hacer dúplex, viviendas, ¿no? Con una cochera al frente, baja, y el desarrollo de la casa por detrás. Le hace ese proyecto, que era lo que él quería, y nosotros le proponemos que como una propuesta, una alternativa simple, eso, que tal vez lo que se podía llegar a hacer para dar cierta plusvalía de espacial, era levantar el sector en este caso era el volumen de nocturno de cada de las viviendas, que era lo que le generaría la parte del garage, que podía ser compartida para poder ampliar más este espacio social entre las 2 unidades. Esa era la primera alternativa como más osada que le damos al cliente, y esta era la alternativa extrema de ocupación. Esto que ven en amarillo marca el límite de altura que estaba permitido. Si uno construía en la línea municipal, se permitía hasta 8 metros de altura. Si uno se retiraba de esa línea municipal, se podía llegar a una altura de 12 metros. Entonces lo que se le propone al cliente es ese volumen que tenemos abajo, levantarlo, poder hacer uso de este espacio con uno de las unidades de vivienda, y con esto sí seguíamos dividiendo en modo axial la planta, hacíamos un dúplex, en el cual con 2 dormitorios, ahí les muestro las plantas después, tenían la posibilidad de tener un patio propio, también, que está despejado, y en este sector tienen un patio frontal que amplía un poco más la sensación de este semicubierto al dejar el auto. Y un tercer piso, que era lo que nos permitía el código de edificación, y esa es la representación de las tipologías. Una de las tipologías quedaría hacia el frente, el semicubierto para dejar el auto, el núcleo de circulación al medio,
y acá estaba esta tipología que era en dúplex, y una tercera tipología en la otra planta con 2 dormitorios. Un poco el esqueleto de ese núcleo de circulación, ahí va creciendo la propuesta que se le da al cliente. Vean, acá se puede ver el corte, perdón, que está inclinado. Acá estarían los 9 metros que hacíamos en la línea municipal. Si nos íbamos los 9 metros, era la altura que se podía generar para dar otro piso más. Está la planta baja, que es esa interfaz que generamos entre ese espacio exterior para dejar el auto, y que si el auto no está, funcionaba también como espacio de quincho. Dejábamos asador para los conjuntos de vivienda en esa planta baja, con un toilet mínimo. Y este sector era sobre todo depósito y la parte para los medidores de gas. Esa es la línea municipal, y esto que van a ver acá, que tiene doble línea, ¿no?, de proyección, era el balcón que se le generaba al primer piso, para poder que esta unidad de vivienda, por más que está en la línea municipal, tenía un espacio de amplitud de balcón cerrado. Uno de los miedos de este cliente era precisamente que este lote y la casa pueda llegar a ser tomada, porque era un sector en renovación, en el cual ya tenía en el momento de tener el lote que íbamos a generar ese proyecto, gente ocupas, y tenía miedo que en el proceso de construcción puedan volver a tomar el lote. Entonces, y que no le robaran los materiales. Acá en el corte se ve esta primera tipología que hemos visto, el dúplex, y otra tipología más. O sea que de lo que él quería, que quería solamente 2 unidades de vivienda en dúplex, nosotros le proponíamos que podía llegar a hacer 4 unidades de vivienda. Ahí la planta, esta unidad es bastante compacta, simple, ingresa directamente a la parte social, la cocina que da hacia ese patio común, el estar comedor, y se sube, ingresa con un toilet que lo tiene abajo de la escalera, a un segundo nivel, en el cual esta tipología tiene un solo dormitorio con un baño. La posibilidad de esto era que también se podía ingresar se le había planteado de poder ingresar directamente desde el núcleo de circulación sin tener que pasar por el interior del espacio doméstico. Este núcleo de circulación, ahí lo vamos a ver, es un espacio semicubierto que es el que vincula esta otra unidad de vivienda que está sobre el espacio de cochera. Bien. El otro nivel, de la otra tipología, la distinta a la del triplex, se sigue subiendo por este espacio de escalera, se llega a este semicubierto, que es por un puente, y por este puente se pasa a la terraza común, o se viene directamente el interior de la vivienda. Está bastante claro las líneas del equipamiento, espero que lo puedan ver. En esta parte está el estar comedor, el baño de modo frontal, un dormitorio y el otro dormitorio. Un dormitorio de mayor tamaño y este de menor tamaño, el mínimo, con posibilidad de que sea o escritorio o un segundo dormitorio. Y bueno, ya el cliente también era como, nos pidió, se copó, y ya en su momento se le daba la posibilidad, pero que lo desestimábamos de si quería otro nivel más, que era en el espacio ya técnico, con tanques de reserva, ya quería más niveles, porque se daba la posibilidad con el FOS y el FOD de seguir construyendo otro nivel más, un posible tercer piso. Estos fueron más o menos los primeros esbozos esa reja que él tenía mucho miedo de que le robaran en el transcurso de la obra, y que nosotros lo tomamos como una intención, ¿no?, de este filtro visual, de poder generar también un espacio verde, de balcón, y de protección de esta unidad de vivienda. Bien. Esto era más o menos lo que se les esbozaba la idea. Esto iba a ser este pórtico de acceso, que iba a ser lo primero que se iba a construir en hormigón, y la materialidad era esa, iba a ser de albañilería tradicional, de vigas de hormigón armado, que la intención era poder dejarlas a la vista, así como están viendo. Las de la planta baja, ahí pasamos a otra imagen,
iban a estar hacia abajo, por supuesto, y estas de el sector de la terraza, iba a estar la viga invertida a modo de que nos podía generar la baranda de esta terraza común, de acceso común. Pasamos a la otra. Así se verían esos espacios para dejar el auto, con el patio entre medio, que le otorga cierta privacidad a la parte, al dúplex, que está acá de fondo, con la cocina hacia el frente. Ahí se ve la terraza, el patio, la cocina. Este sería el dúplex con su propio patiecito, y esta escalera con el semicubierto, que es lo que generaba también toda esta estructura de hormigón que contenía el espacio de tanque de reserva. Ahí se ven las vigas de hormigón, que la intención era que apoyaban en los dos lados de la medianera, estas vigas. Acá también es como contaba Guille, esto es una primera aproximación desde hace casi un anteproyecto, ni siquiera pasamos a otra instancia, porque efectivamente el miedo que tenía este cliente de que esa casa pudiera ser tomada, de que tenía que generar toda esta reja de protección, ya que iba a sacar a los actuales habitantes de esa casa que habían tomado, bueno, nunca los pudo sacar, y se juzgó, que lo cuento más de un modo de anecdótico, de cómo siguió la historia. Lo compró en Villa Belgrano, en lote, con intención de una inversión inmobiliaria. A lo cual nos llama, les empezamos a llamar del housing de Villa Belgrano, y le hacemos un proyecto en este lote, más, que tiene 20 metros de ancho por 50 de fondo, con una casa existente, la cual se demolería esa casa, y se hace 4 unidades habitacionales, con otras características ambientales o de diseño para una clase social media aspiracional por el sector, que también tenía la intención de que sea apta para créditos. Estos dúplex que se empiezan a pensar son para unidades familiares, en el cual tiene toda esta fajita de servicio, con un espacio de tender, con el espacio para la conexión de medidores de gas, bueno, la caldera, al aire libre, todos los espacios técnicos, más toda la cocina, más un sector de asador. Ahí se va completando la parte de servicios, con la escalera, los núcleos de circulación, para que vean cómo es la lógica, cómo se va ubicando todo en el mismo sentido. Ahí se va completando con la losa, y la intención de esto era hacer tipologías de 2 dormitorios y de 3 dormitorios. Ahí se va completando con la estructura, se termina la estructura, y la cajita esa terminada, en la cual se generaba en un pasaje común para todos. Esto es un lote entre medianera, con el acceso de los vehículos de cada una de las unidades. Tenía una terraza cada una de las unidades del espacio privado, así se iba a ver del espacio de fondo, con su quincho asador debajo de este semicubierto de la terraza de la planta alta. Y bueno, resultó que esto tampoco se pudo hacer, porque fue el 2020 COVID, y este cliente comitente decidió mudarse a la casa, la cual iba a ser demolida para construir, y nunca pudimos llevar a cabo ninguno de los 2 proyectos con este comitente. Así que después nos terminó llamando para remodelar esa casa existente y darle las humedades. Así que bueno, no hemos tenido suerte para poder realizar, por eso estamos en esta instancia de proyecto aún, que era lo que veníamos a mostrarle con el Guillemir. Buenísimo, Magda, muchas gracias. Gracias a ustedes ahí por la paciencia con la interna. Estaría buenísimo si quieren o abrir micrófonos, o bueno, que podamos intercambiar, si quieren preguntar, comentar, bueno, todo lo que les sirva para llevárselo como insumos para pensar sus proyectos, estaría buenísimo ponerlo en juego en este espacio. Incluso las profes, los profes, no sé si quieren aportar algo más. ¿Puedo empezar? Sí, Lo por mío es una supuesto. pregunta más de curioso, ya que son buenísimos los proyectos y ninguno se llevó a cabo. ¿Qué pasó con el tema económico? ¿Se paga eso? ¿No se paga? ¿Cómo termina?
Porque me imagino que fueron varias noches de pensar. Sí. Todavía estamos esperando que sea pago el segundo anteproyecto, así que sí, es todo un tema eso. Por lo menos en mi caso. Y en el nuestro, bueno, se cobró lo que se hizo, ¿no es cierto? Un anteproyecto, una factibilidad para ese lote de Carlos Paz. Y el del concurso, bueno, tenía un premio como concurso. El de Carlos Paz, el de concurso, bueno, ese no se va a poder construir porque no fue el primer premio y era un concurso de ideas. Y el de Carlos Paz, bueno, tenemos toda la ilusión y la expectativa de que nos vuelvan a llamar para poder desarrollarlo. Pero sí, lo que se mostró acá sí se cobró. Comillas, comillas, comillas. Infinidad de comillas. En la vida cotidiana pasa mucho eso de proyectar y quedarte con todas las expectativas de construir y quedarte con toda la incertidumbre de que no, mucho no. Sí, Mirá. muchas Pasa, Paz. pasa. Pero si bien no es lo más feliz, porque lo más feliz es ver esos proyectos construidos, también, bueno, son oportunidades, ¿no es cierto?, de detenerse a pensar, de detenerse a explorar, bueno, a encontrarnos con lo que más nos gusta hacer, o al menos con lo que más me gusta hacer a mí, que es proyectar, ¿no es cierto? Entonces, tampoco hay que vivirlo como una frustración, o sea, hay que encontrarle como el aspecto positivo de tener la posibilidad de pensar ese pedacito de ciudad o, bueno, o ese objeto de arquitectura. Ahí preguntan en el chat, ¿cuánto sale un anteproyecto? Bueno, generalmente, un poco para dar respuesta, pero generalmente los proyectos o los anteproyectos, hay diferentes maneras de calcularlos. Nosotros, y esto es una realidad, y me parece que también amerita un debate en el Colegio de Arquitectos, nuestros honorarios están desregulados. No es como, por ejemplo, si ustedes van a un escribano a firmar una escritura que dice que es tanto porcentaje de esa escritura lo que vos tenés que pagar con cualquier escribanía, eso con nosotros en nuestra profesión no ocurre. Sí está estipulado que es un porcentaje del monto de la obra, pero ¿qué pasa? El Colegio de Arquitectos tiene desregulado, es decir, el precio por metro cuadrado que le pone a ese monto de obra es mucho menor que el real que se maneja en la construcción. Hoy aproximadamente el precio por metro cuadrado está en 50.000 pesos. Tengan en cuenta que desde la década del 90 hasta acá, siempre, si uno hace como una relación en dólares, varía entre 600 y 700 dólares el metro cuadrado, después se hace la traducción a pesos. Y uno hace el cálculo por la cantidad de metros cuadrados que proyecta y... Perdón que interrumpa. Sí. Esos 50.000 pesos por metro cuadrado, ¿serían a terminar totales? O sea, el metro... A terminar totales, eso te incluiría mano de obra, materiales y el proyecto de arquitectura. Es un global que es un estimado, que se estima la obra privada, la obra pública que tiene otros niveles de detalle es casi un 30% más. Pero más o menos ustedes calculen eso, entre 600 y 800 dólares por metro cuadrado, traducción a pesos. Y sobre eso, generalmente se calcula en función de los metros cuadrados. Si yo tengo que hacer 120, si tengo que hacer 1000 metros, se calcula un porcentaje por esos metros cuadrados. El porcentaje que estipula el Colegio de Arquitectos es que es un 4% para proyecto con detalle, de ese monto de obra, de esos 50.000 pesos, y el otro 4% para, eso es lo que se estipula, ahí Luca dice que no, y ese otro 4% para la dirección técnica, pero como todo eso está desregulado, es como que cada estudio va moviendo casi medio que según la cara del cliente. No sé si alguno de los colegas quiere aportar un poco de su experiencia con eso. Es bastante difícil el tema del manejo de los presupuestos y los montos de obra, especialmente en un momento donde la construcción está ahí como un poco frenada. Sí, hay otro dato, digamos, también se cobra, hay instancias antes justamente del proyecto, está el anteproyecto y están los croquis preliminares, o sea, se supone que justamente las consultas también deberían ser pagas, cosa que muchas veces no sucede. Digo, porque cuando uno hace ya un par de
dibujos sean como, por ejemplo, aunque sean unos croquis, se supone que deberían ser abonados o pagados. Muchas veces eso no sucede también, es como cuando uno va a hacer como una primera inspección, se supone que también debería pagarse. Y sí, es tiempo que le dedicaste. Debería, la verdad. Por ejemplo, yo recién estuve haciendo una cuenta súper rápida. Si ustedes que proyectaron la casa de Nico, eran unos 100 metros cuadrados, unos 100 metros cuadrados por 50.000 pesos el metro cuadrado de la construcción, más o menos significaría que la casa de Nico para construirse sale 5 millones de pesos, ¿sí? Si ustedes eso le aplican el 4% que cobrarían de proyecto con detalle, proyecto ejecutivo completo, serían unos 200.000 pesos que cobrarían de honorarios de proyecto, más de unos 200.000 pesos para lo que es la dirección técnica. Eso, por supuesto, ajustable al índice de la tasa de la construcción cada 3 meses, se va actualizando. ¿Y los pisos de los departamentos tienen el mismo costo? No, es un poco más alto el precio del metro cuadrado de departamento. Ese sí se estipula en dólares. No te lo sabría decir, pero ese creo que está arriba en, no sé, el resto creo que no es 1.000 y algo, $1.200 el precio. Pero es un poco más alto. Yo tengo una duda. ¿No? Una cosa es el precio a la venta, que siempre se le pone un porcentaje de ganancia, y otra cosa es el precio de la construcción. Yo tengo una duda con el último proyecto que mostró María, con la parte del quincho, que no sé si lo puede volver a mostrar. La parte de abajo es lo que entendí que era quincho. ¿Esa parte es compartida y es a todo lo largo de la planta baja o...? No sé si se entiende. No sé si está María, en realidad. María es Magda, ¿no? Sí, sí, perdón. María Sí. Magdalena. María Magdalena, está bien, está bien. Francisco, vos sabés que tengo muy mal internet. Los quinchos asadores eran individuales de cada unidad de la vivienda. No me está dejando compartir la pantalla. Pero bueno, a ver, voy a hacer intento nuevamente, dejando apagada la cámara, como recomendaron. Y también, repito, no fue, quedó en esa instancia anteproyecto, que fue antes del desarrollo. Está bien, yo lo pensaba más que nada porque hay No sé si muchos se puede ver proyectos ahí. que se basan en esto, en que la planta baja Bien, sea... esto era... Sí, perdón. Bien. No, vos interrumpí, tampoco sé si se me escucha bien. Es este sector de la galería, son 2,5 metros. Era como bastante mínimo para la parte del asador. Claro. Son asadores individuales. A diferencia del conjunto del triplex de Güemes, que eran 2 asadores, donde estaba el garage, y era para un espacio compartido. Acá Claro. las viviendas probablemente se dividirían, no sé si nunca quedó nada, pero o con un espacio de medianero o algún filtro, alguna división entre cada una de las unidades, porque los espacios comunes era todo este sector de bosquecito de verde que se dejaba como de retiro, y el espacio de la calle para el ingreso de los vehículos. Está bien, ahí logré entender, porque más que nada por eso, porque al ser como tipo un pasaje continuo, parecía que era comunitario, digamos, pero no, al final no, No, o sea, era para cada uno. Está bien. es individual, cada asador para cada unidad. Yo quería hacer un comentario un poco en relación a eso. Creo que en los dos primeros, o sea, tanto en el primero que mostró Guille y en el primero que mostró Magda, algo que por ahí cuesta mucho imaginar estos espacios exteriores que puedan tener distintos tipos de usos. Y en los dos casos aparece como un espacio para el auto, que en realidad ni aparece el auto casi prácticamente, al menos en las imágenes. Y me parece como en ambos casos, que son lotes como muy urbanos y muy compactos, logran generar ahí un espacio. Digo esto porque por ahí cuesta un poco verlo en los proyectos de cada uno, justamente en lo que están proyectando en el conjunto, que cuesta esto de imaginar qué pasa con ese espacio de cochera, termina siendo un espacio guardado de auto nada más.
O qué pasa con estas actividades o programas que se ponen en el espacio público que todavía siguen siendo como bastante vagas. Y me parecía como un gesto como bastante simple en ambos casos, pero que estaba muy presente, que era esto de generar ese espacio del auto muy necesario, pero que a su vez en realidad en la expresión, digamos, como gráfica más de esto del corte habitado, de la planta habitada, no aparecen los autos y aparecen como espacios de uso, ¿sí? Con algún equipamiento, con alguna persona haciendo algo. Me parecía, bueno, ahora no tenemos como las imágenes para verlas, pero me parecía como un detalle importante para que todos y todas puedan ver ahí cómo aparecían estos espacios. En el de Guilla me parecía que estaba muy bueno como en espacios muy ajustados, con un requerimiento muy fuerte ahí de tener que meter muchas viviendas. Sin embargo, lograban con este espacio pasante, un patiocito adelante, el patio atrás, las aberturas. Solo hay como un comentario para que pongan el ojo en esos detalles que a veces cuestan como resolverlos y me parece que estaban buenas las propuestas. Yo tenía una pregunta para Magda en cuanto al uso de la viga invertida que hizo para la primera vivienda que mostró. Si lo que ella, o el motivo de usarlo fue para que después pueda utilizarlo como baranda para el espacio superior o para la terraza. Fue un poco también una expresión que le queríamos dar, como una expresión material, de que se pudiera ver y que pueda ser más alta esa viga de hormigón. Y nos parecía piola de que podía estar invertida y hacer de baranda también. Pero es una intención también de diseño, de que se pudiera ver el hormigón visto, que era como el único lujo estético que nos podíamos dar así, que requiere como de más precisión, de más gasto económico, de más energía por el encofrado, por las tablas que tienen que estar nuevas para que se vea. Entonces era como un detalle estético que hacíamos también. Claro, claro. Lo pensaba sobre todo por el hecho de que seguramente capaz que al usarlo como baranda implicaba como aumentar las dimensiones que tenía como viga. Sí, si hacemos un predimensionado rápido, que serán 9 metros de luz a cubrir, 9 metros con 90, casi 10, podía llegar a ser una viga de 90 centímetros, 1 metro de altura. Así que nos venía como justo esa excusa también. Claro, tenía como la altura justa para baranda también. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nada? Yo quería continuar lo que dijo Fede Robanoli. Más que nada con el espacio de la cochera, lo que se presenta en realidad es como qué sería cómodo o qué funcionaría bien estando el auto ahí. Y ahí es como que hay una, no sé, como que me genera siempre dudas no sé, no me gustaría estar comiendo un asado teniendo 3 autos ahí. O sea, entiendo lo que dice de replantear el espacio y que no sea solo un espacio de guardado de autos, pero ¿qué podría funcionar ahí también? Mira, Francisco, un poco lo que nosotros pensamos en relación al tema de los autos es no construirle la caja exclusiva para el auto, o sea, que el espacio de guardado del auto no sea de uso exclusivo para el vehículo. Y que en esto de no saber también quiénes van a habilitar estas casas, apuntar a que sea un espacio de uso más para la vivienda, o sea, que pueda ser un lugar en donde hay, no sé, una mesa de ping-pong, o un lugar donde hay juegos de los niños de las casas, o que eventualmente pueda haber una mesa y haber una reunión ahí. Para no darle exclusividad, yo creo que el problema, si bien hay como, por lo general, una demanda de tener el vehículo cerca, de tener cierta proximidad, o sea, de cubrirlo al vehículo y demás, yo creo que lo que hay que elaborar desde el punto de vista de la tipología de la vivienda es quitarle como la exclusividad al uso del auto. ¿Sí? O sea, dejarle hacerle la casita del auto totalmente cerrada, sino de que cuando el auto no está, perfectamente pueda servir para otra cosa. Nosotros lo elaboramos desde ese lugar y la verdad que nos costó también
poder hacérselo entender también a quienes eran nuestros clientes, o sea, que lo pudieran entender como un plus a eso, o sea, como un plus para la venta de la vivienda. O sea, de entender de que, bueno, tenías el lugar para guardar un vehículo y también tenías un lugar para hacer un montón de otras cosas, que era ese techo, ese espacio de sombra. Sí, incluso me parece que cuando uno piensa el espacio del auto, también está bueno como poder replantearse cuáles son los requerimientos en relación a ese objeto. Digamos, que esté cubierto para que el sol y la piedra no lo arruinen, que esté dentro del lote, porque de alguna manera eso nos da como cierta seguridad, y quizás no mucho más que eso, digamos. Lo que pasa es que si uno genera, como dice el Guille, la cucha del auto, digamos, un espacio cerrado, techado, construido para un objeto como el auto, quizás en una casa de 100 metros cuadrados, darle 20 a un objeto, y que cuando ese objeto no está, es un lugar oscuro, cerrado, sin luz, sin aire, es como un poco poder pensar eso, a lo mejor un techo, una pérgola, que cuando el auto no esté, permita por sus conexiones y por su configuración usarlo para otras cosas, bueno, es como sacarle el jugo, digamos, y lograr como una instancia intermedia, digamos, cuidamos el auto y a la vez usamos ese espacio para otras cosas. Un poco ese es como el De objetivo. hecho, en el conjunto de Carlos Paz, una batalla que peleamos un montón y que perdimos, era la de generar un espacio común para todos los autos. Era poner como adelante del lote un espacio como de fuelle que contenga ahí los autos directamente y que las viviendas, o sea, no meter a los autos hasta el fondo y hasta cada una de los ingresos de las viviendas. Bueno, digo que la perdimos porque las pruebas lo demuestran, ustedes ya lo vieron ahí en el proyecto, pero para nosotros era mucho más interesante que los autos quedaran como en la puerta del lote y que no se metieran hasta el fondo, sobre todo para que no, el lugar por donde circula el auto también empieza a inhabilitar un montón de usos y un montón de posibilidades de uso. Entonces, de repente, ese espacio de conjunto o de ingreso que nosotros nos imaginamos como un lugar de circulación o de uso también, o de encuentro de los vecinos del conjunto de vivienda, bueno, de repente aparecía el auto que a veces es un tanto incompatible en relación a las velocidades también del peatón. Entonces, bueno, el modo de mitigar ese impacto fue imaginándonos unos solados que obligan al auto a circular despacio, las rampas y las diferencias de nivel, ir trabajando los aterrazados, ese tipo de cosas. Hay que pensarlo también en el sentido económico, hacer una construcción exclusivamente para guardar el auto, sabiendo ahora que son 50.000 pesos por metro cuadrado, vas a hacer más cara la casa del auto que el auto en sí. Totalmente. Está bueno. Me estás dando otro argumento para la próxima batalla del auto. Sí, buen argumento para sacar los autos. Está bueno. Ahí Jonathan dice si se pensó en algún momento en el conjunto de Carlos Paz dejar el árbol. Sí, de hecho, bueno, ese fue otro debate que al final lo suspendimos hasta el momento de desarrollar, porque estaba la posibilidad de retirar un poco más la línea de frente del conjunto para que ese árbol existente quedara dentro del espacio verde común de la entrada, o sea, de ingreso, de retiro. Entonces la idea era que ese árbol pudiera quedar ahí, pero bueno, como les decía, como está en anteproyecto, todavía falta como algún ajuste, incluso de mensura del lote, de identificar bien el lugar en donde está ese árbol y de replanteo y de ajuste de las tipologías. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro aporte, pregunta? Bueno, si nadie... Sí. Yo sí quería hacer una pregunta. A Guille, digamos, con respecto a este proyecto de Uruguay, con el tema de la fachada de la arquitectura antigua, si hay algo estipulado de cuánto mantener o cómo es el tema con respecto a eso. No. Si hay algo estipulado. Por parte de nuestro proyecto no había nada estipulado, no nos involucramos con ese tema directamente, nosotros desarrollamos
porque el concurso era para desarrollar viviendas nuevas, entonces nos comprometimos en desarrollar esas viviendas en los lotes en donde se podían plantear y no había que demoler patrimonio. ¿Sí? Seguramente hay algún tipo de legislación por parte de la Intendencia de Montevideo respecto a eso, o nacional. Pero en ese caso nosotros no nos comprometimos con ese tema. Vieron que muchas veces las legislaciones de patrimonio tienen que ver con que se valoran esos inmuebles según el grado de conservación. O sea, hay inmuebles que son de máxima protección, de media protección, de baja protección, y en función de eso es lo que se puede tocar o modificar o lo que no se puede modificar. Hay edificios o viviendas patrimoniales que son de máxima protección, que no se puede tocar absolutamente nada, y la normativa dice que hay otras que sí se puede modificar el interior y solamente mantener la fachada. Que también amerita como todo otro debate respecto a qué es conservar el patrimonio, si es solamente dejar la fachada y vaciar el interior, o si el patrimonio es la totalidad de la tipología, pero bueno, parece que es como para otra charla. Franco, vos ibas a preguntar algo, que habías abierto el micrófono. Sí, en realidad capaz que era una pregunta que no tenía mucho que ver, pero para el caso de Guille, que proyecta eso para Carlos Paz, ¿qué rol jugó él o su estudio en cuanto a lo ambiental? Cuando por ahí el cliente pide como una explotación al máximo del... Uy, se congeló. Zafaste. Zafé de la respuesta. Y no le voy a responder porque no me va a escuchar. Y esperemos un ratito a ver si igual... Ahí está. Sí, no le respondo en el taller. Ahí está, Fran. Se escuchó hasta la mitad. ¿Qué rol cumplió lo ambiental cuando el cliente quiere lograr la máxima eficiencia? Más o menos hasta ahí. Exacto. Bueno, sí, era eso, digamos, cuando pide como una explotación al máximo del terreno, pero quizás también tengan que ver como una conservación ambiental, si se quiere. Hubo varias ideas que aparecieron en relación a eso. Las más aceptadas fue la de liberar todo lo que más podamos como superficie absorbente, o sea, para no impermeabilizar tanto el lote, ¿sí? De lograr que el lote tenga capacidad absorbente de agua de lluvia. Que los patios internos de cada una de las viviendas tengan una dimensión apropiada como para poder tener algún árbol, ¿sí? Además de tener superficie absorbente, poder tener algún árbol, ¿sí? El espacio de adelante tampoco se construya, sino que justamente dejarlo para colaborar en el túnel de vegetación que hay en la calle, porque la calle está muy llena de vegetación, entonces nos parecía que estaba bueno incorporar más vegetación en ese espacio de adelante. Y bueno, ya está ahí. Y después otras que quedaron como en el tintero, que quedarán para cuando el proyecto se desarrolle, era la posibilidad también de incorporar la terraza verde en la terraza que estaba sobre el espacio común, ¿sí? Y también quedó como una discusión abierta en relación a la posibilidad de incorporar algún tratamiento con las aguas, de acumular el agua de lluvia, aprovechar la pendiente para el agua de lluvia, poder concentrarla, almacenarla y eso utilizarla para riego. Bueno, quedó ahí como eso, como una idea que les parecía bastante interesante porque, por suerte, para nosotros como profesionales y para el mundo, las cuestiones ambientales también están entrando como de acondicionamiento pasivo, de arquitectura, están entrando como en valor, como un argumento, como un elemento de venta. Entonces, bueno, eso quedó como ahí latente como para luego incorporarlo en el laburo del proyecto en el caso que se pueda desarrollar. Y ya que mencionaste, Guille, lo de los árboles, ¿cuáles son nuestros proyectos? Tendríamos que proyectar tratando de cumplir, por ejemplo, la normativa en Córdoba, no sé, el árbol tiene que estar a 1,5 metros de la medianera o de la línea municipal, algo así, o...
todavía no consideramos lo que es eso. ¿Cómo no entendí la primera parte? Si consideramos, como mencionabas, esto de la incorporación de vegetación, que nosotros también lo tenemos que hacer en nuestros proyectos, si consideramos normativas, que por ejemplo en Córdoba el árbol tiene que estar a 1,5 metros del eje medianero, o no sé, una otra Sí, norma. está bueno, sí, siempre que puedan adaptarse a eso es mejor, obviamente, siempre trabajar bajo un paraguas de la realidad. Y bueno, si hay una legislación respecto a eso, también hay una legislación respecto de qué tipo de árboles, más allá de que nosotros teníamos como la premisa de incorporar una especie autóctona, pero también está bueno sumarle esa cuestión de normativa, sí, de una. Buenísimo, gracias. Pienso ahí que más que la normativa con respecto a la vegetación es estudiar un poco eso, qué se quiere lograr con esa vegetación, si se quiere recibir sol en invierno, será de hoja caduca, qué orientación me quiero proteger, si es al este o al oeste. Entonces tratar de elegir como una cuestión ambiental también, ahora cómo disfrutamos de las flores y que están todas en primavera, todos los árboles súper florecidos, entonces quizás pensarlo también por una cuestión de hacer uso no tanto de la normativa, sino con un fin de poder protegerme con un árbol quizá más achaparrado o de los vientos un árbol más y pienso también que algo que tienen en común los proyectos que fuimos mostrando es la posibilidad de la ventilación cruzada. En todos los casos, eso se da. La persona puede abrir de los dos frentes y puede ventilar de un modo natural los ambientes. Y eso ya es ser sustentable. Eso es un montón. El solo hecho de considerar que el viento refresca, si yo abro las dos ventanas de los dos frentes, ya eso es un gran aporte.